Hola, bienvenidos a una nueva videolección. Soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons, y hoy vamos a ver expresiones con el verbo tomar. Seguro que os suena el verbo tomar, pero las expresiones de hoy van dirigidas a niveles intermedios y avanzados de español. Comenzamos. Bien, como ya he comentado, seguro que conocéis el verbo tomar. Y los usos del verbo tomar que se aprenden en niveles iniciales serían los siguientes. Cuando hablamos del verbo tomar en el sentido de consumir algo, una bebida o una tapa, algo de comer. Por ejemplo, Ana, ¿quieres que tomemos un café? Aquí usamos el verbo tomar en lugar de beber. ¿Quieres que bebamos un café? Y el segundo uso general es con el sentido de agarrar, de coger o de sujetar algo. Por ejemplo, un objeto. Mirad aquí. Ana, toma este libro. Aquí también podríamos decir, Ana, sujeta este libro. Bueno, pero lo que ahora nos interesan son estas expresiones que usan el verbo tomar y tienen otro significado completamente distinto. Son expresiones ideales para que uséis en niveles intermedios o avanzados en vuestras conversaciones. Bien, vamos a comenzar con el primero. Tomar el pelo. Bueno, tomar el pelo se puede usar con el significado de coger, sujetar o agarrar el pelo o un mechón de pelo. Por ejemplo, si estás peinando a alguien. Esto sería una traducción literal. María, toma este mechón de pelo y rízalo. Bien, aquí es la traducción literal, la traducción principal del verbo tomar, pero también la podemos usar indicando que queremos o que estamos bromeando con alguien, aunque a veces tomar el pelo también puede ser un poco negativo, con el sentido de burlarse. Depende un poco de la situación en la que lo usemos. Mirad este ejemplo. No me creo que hayan roto. Me estás tomando el pelo. Aquí tú no te puedes creer algo y piensas que la otra persona te está engañando, te está haciendo una broma, por eso usas tomar el pelo. Bien, pasamos al segundo. Tomar en cuenta. Cuando decimos que vamos a tomar en cuenta algo, lo que indicamos es que vamos a intentar fijarnos, a intentar prestar más atención o considerar algo con más detalle que no habíamos hecho antes. Por ejemplo, algún tipo de información, de datos o alguna situación. ¿Y por qué? Pues se usa mucho en contextos de problemas, en el que tomar en cuenta algo te puede ayudar pues, a solucionar un problema, a que una situación mejore. Por ejemplo, no tomaron en cuenta todos los datos y resolvieron el problema incorrectamente. Bien, el tercero, tomar en serio. Cuando hablamos de que nos queremos tomar en serio algo, lo que queremos decir es que vamos a dar importancia o mayor importancia a una situación o a un problema al que antes no le dábamos esa importancia. Es decir, vamos a intentar dedicarle un poquito más de esfuerzo. Por ejemplo, se ha tomado en serio el entrenamiento porque quiere competir en la próxima carrera. Aquí hablamos de una persona que entrenaba sin mucho interés y ahora se lo toma en serio, es decir, ahora le da más importancia, se esfuerza más. Muy bien, y ahora pasamos al cuarto, tomar la iniciativa. Hablamos de tomar la iniciativa cuando damos un paso adelante, un paso al frente, a la hora de afrontar un problema, a la hora de afrontar una situación, pero lo hacemos sin que nadie nos obligue, es decir, lo hacemos por decisión propia. Mirad este ejemplo. ¿Quieres trabajar en esa empresa y no hay ofertas de empleo? Pues toma la iniciativa y envía tu currículum. Quizá tengas alguna oportunidad. En esta conversación hay dos personas y una le indica a la otra que tome la iniciativa, es decir, que haga algo que salga de él o ella sin necesidad de que alguien le diga que lo haga. Bueno, y ahora pasamos al quinto, tomar medidas. Y en este caso tenemos dos significados. Por un lado, tomar medidas se usa
con el sentido de medir un objeto, por ejemplo, la longitud. O muy a menudo para tomar las medidas de una persona, las medidas de los brazos, del contorno, a la hora de coser o realizar una pieza de ropa. Por ejemplo, la modista tomó medidas para coserle el vestido a Antonia. Pero ya en niveles más intermedios y avanzados podemos usar tomar medidas con el sentido de realizar ciertas acciones que son necesarias para solventar, para solucionar un problema o para minimizar, es decir, hacer que ese problema sea más pequeño e intentar resolverlo. Por ejemplo, los vecinos tomaron medidas para evitar más robos. En este caso, los vecinos tomaron medidas, podemos pensar que, por ejemplo, pusieron una alarma, acciones por el estilo para evitar que vuelva a surgir ese problema, los robos. Y pasamos al último, que sería tomar represalias. Bien, tomar represalias indica que queremos vengarnos, contraatacar, porque una acción o una situación nos ha afectado negativamente. Suena un poco bélico, pero básicamente pensamos o hemos sufrido algún tipo de daño, ya sea físico o sea económico o sea emocional también, y queremos contraatacar en el sentido de responder a ello de alguna manera, aunque sí que tiene un toque negativo. Por eso lo de la venganza. Por ejemplo, la empresa ha indicado que tomará represalias si se les imponen más restricciones. De acuerdo, aquí represalias se puede entender como, por ejemplo, acciones legales. Es algo siempre que se aleja un poco de una solución quizá más conciliadora. Bueno, y con esto terminamos estas 6 expresiones. Ahora os dejo un pequeño resumen para que las volváis a ver todas con los ejemplos. Parad el vídeo y echadle un vistazo. Bueno, si os apetece practicar, escribid un ejemplo en los comentarios usando alguna de estas expresiones. Y como siempre os dejo por aquí un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Y por aquí tenéis otro vídeo que quizá os interese y os ayude a seguir practicando español. Nos vemos en el próximo vídeo.